Continuamos a fondo y en este living obviamente estamos recabando información todos los días que tenemos programa. Llegó Sergio Alegre y asociados, pero él vino solo en este momento, por lo menos acá delante de cámara. Sergio, gracias por estar. A ver, Sergio Alegre es el que hace sondeos de opinión por allí, algunas encuestas. Por lo menos las que yo leo, para mí son las más importantes, las que leo. Sergio, ¿cómo estamos hoy por hoy? ¿Cómo estás viendo este panorama de este balotaje que se viene? Pepe, Claudia, buenas noches, gracias por la invitación. Porfa. Bueno, primero, digamos, arrancaría con un pequeño diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Sí? Había 5 propuestas, 3 que tenían ciertas posibilidades, las mayores posibilidades. Vemos que la tercera planteaba adiós al kirchnerismo, terminar con el kirchnerismo, salió tercera. Una segunda propuesta que hablaba de terminar con todo, especialmente con la casta política, y una primera propuesta que, bueno, planteaba un gobierno de unidad nacional, y bueno, esos fueron un poquito los resultados con los discursos y los relatos de campaña. ¿Cómo lo veo? A partir del domingo se reconfiguró el escenario. Yo creo que lo de Milei y el acuerdo con Macri provocó un sismo dentro de Juntos por el Cambio, especialmente en el PRO, que lo partió literalmente, y Milei se encargó de expulsar a los radicales, afuera, digamos, como en el discurso de Milei, en la jerga de Milei, afuera los radicales. Bueno, veremos si con el correr de los días y la campaña ¿eso tiene el resultado que ellos esperaban o cometió el error de su vida? A ver, yo antes de llegar, digamos, a las elecciones no me imaginaba, digamos, el panorama que después se dio o los números que después se dieron. Vos, dentro de los sondeos que habías hecho, ¿cómo lo viviste? ¿Qué tenías? ¿Qué números tenías? Yo no hice sondeo nacional, hice los provinciales. Bien. Lo que sí sabía por algunas consultoras de Buenos Aires que sí, que había ya 3 o 4 que lo daban a Massa por encima, era la primera propuesta. El equipo de Massa sabía que iba a ganar. En el mismo día del domingo supieron la verdadera diferencia, acertaron la diferencia, pero los días previos pensaban que ganaban, pero por un poco menos. Bueno, eso los tranquilizó de alguna manera. No nos olvidemos que gran parte de los argentinos no creíamos en un triunfo de Sergio Massa en las generales. Se pensaba un buen papel, pero creíamos que Milei podría salir primero. Inclusive algunos aventuraban un triunfo en primera vuelta. Fíjate que casi se da al revés. Casi se da al revés, casi se da al revés. Faltó poco para que Massa lo lograra. Pero bueno, hoy cambió ese escenario. Yo creo que Massa, a pesar de todo, tiene las mejores posibilidades. A ver, si analizamos un poquito la nueva configuración, hay 18 gobernadores en funciones y electos que ya dieron su apoyo y que van a trabajar por Sergio Massa. Hay 10, algunos en funciones y otros electos, que se declararon presidente. O sea que prácticamente Milei se quedó sin gobernadores en su campaña política. Y eso, bueno, eso resta mucho en lo territorial. Por otra parte, repasemos un poquito. Desde el punto de vista partidario, repito, los radicales afuera, partido el PRO, los votantes de Schiaretti, yo diría que tienen una base peronista, pero ya hay noticias de Córdoba que la base peronista le está exigiendo al gobernador electo Yayora y a Schiaretti que se pongan al frente de la campaña. Y si no lo hacen, las bases lo van a hacer. Entonces, esto, de alguna manera, también Schiaretti se ha quedado callado, no se ha pronunciado, si bien tibiamente dijo que iba a mantenerse neutral. Y los votantes... Ahora, perdón, ¿qué es mantenerse neutral? ¿Votar en blanco? Y bueno, ellos plantean un voto en blanco, salvo la coalición cívica que plantea impugnar el voto. Ajá. Los radicales... Bueno, es que es lo mismo. ¿Será otro jugador el voto en blanco? A ver, ¿por qué no es lo mismo un voto en blanco que impugnar el voto? No, voto en blanco es el sobre vacío o con un papel en blanco. Sí. ¿No es cierto? Impugnar el voto, pongo las 2 boletas si quiero. Sí. Bueno. Pero el resultado final es el mismo. Votos afirmativos, ninguno de los dos. Claro. ¿Será un jugador más el voto en blanco? Bueno,
de alguna manera, quizás en esta nueva configuración política, la oposición quiere marcar ya una tendencia con el voto en blanco. Yo creo que los radicales o la UCR como partido tiene una gran posibilidad de alguna manera marcar un nuevo liderazgo en la política argentina. Como también pienso que Massa va a marcar una nueva era en el peronismo. Yo creo que se viene una nueva era en el peronismo. Creo que comienza el sergiomacismo. ¿Sí? ¿Vos creés que Massa en su momento llamará a la oposición para conformar el gobierno? De hecho ya lo hizo. Convocó un gobierno de unidad nacional, Está bien, y pero lo hace con nombres propios. Eso es campaña. Bueno. Eso es campaña, Sergio. Después en la realidad la cosa marca otra historia. Bueno, pero será un error de Massa de alguna manera una promesa de campaña y no sostenerla en el gobierno. Alguna vez Menem dijo, si yo decía realmente lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Bueno, Milei dijo todo lo que iba a hacer. Sí. Y así estamos. ¿Era necesario que aparezca un Milei para volver a ver al radicalismo como lo teníamos en la memoria? Bueno, en la previa quizás nadie lo pensaba de esa manera. Y de alguna manera los hechos se fueron configurando para que sucediera eso. Pero quizás sí. Yo creo que la aparición de Milei provoca un tembladeral en la política argentina de alguna manera. Es una propuesta disruptiva absolutamente y bueno, de alguna manera tocó a los políticos, tocó a la sociedad argentina y tocó a los políticos también. Aquí en la provincia de Santa Fe, ¿cómo ves la historia hoy por hoy con este cambio de gobierno? En términos nacionales... En términos nacionales, pero también en términos provinciales, porque el PJ se tiene que reconstituir aquí en la provincia. Sí. Bueno, un triunfo de Massa podría lograr que el justicialismo tenga una postura más firme, tenga recursos, tenga medios y tenga un apoyo, porque en política quien te apoya es muy importante. Una de las grandes cuestiones en la política. El peronismo santafesino, si Massa no es presidente, queda de alguna manera huérfano y va a costar mucho reconstituirse como partido político. Si bien una base territorial siempre tiene intendentes, tiene presidentes comunales, tiene concejales, tiene diputados provinciales, senadores. Bueno, pero con un presidente a la cabeza liderando un peronismo nacional, de alguna manera se hace más fácil el trabajo territorial, ¿no? Claro, hay algunos que salieron, algunos viejos políticos que ya ni siquiera están dentro del radar, salieron a decir cosas. Bueno, eso lo logró Milei. Eso lo logró Milei precisamente. Sí, le escuchamos a Chanqui Cáceres, por ejemplo, la aparición del Chanqui Cáceres. Y a muchos tantos otros también. Y yo diría, tensa calma, con la semana que tuvimos. Yo creo de que cambiamos 5 presidentes en una semana, no tuvimos una semanita como esta, los argentinos. Hacía rato que no teníamos una semana tan linda, tan movida de lo político. Y esta semana también no arranca, digamos. Sí, arranca con problemas con los hidrocarburos. Sí, bueno, se mezcla lo político, obviamente, es un factor que todo incide hoy. Absolutamente todo factor incide, y más el económico, obviamente. Sergio, gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Sergio Alegre y asociados y compartiendo este ratito con nosotros. ¿Vamos a la pausa? Sí, por favor. A fondo.